Hola, gracia, paz y bien a ti que me escuchas y que has seguido perseverando en todos estos mini videos que hemos organizado para ti acerca de la nueva evangelización. Hoy vamos a abordar el quinto paso en el proceso de formación del discípulo misionero de Jesucristo. Este quinto paso es el último que cierra con broche de oro ese proceso. ¿Y cuál es? Es el envío. El ser enviado a cumplir una misión trascendental, personal, muy importante, desde el seno de la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Como recordarás, los 4 pasos anteriores de la formación del discípulo misionero, brevemente dicho, son el encuentro personal con Jesucristo vivo, un encuentro radical que transforma totalmente tu vida, la conversión permanente, la formación o discipulado permanente, el caminar juntos, creciendo juntos en comunidad. Y nadie puede ser verdadero misionero de Jesucristo. Nadie puede ser un adecuado testigo, mensajero y testigo de Él, si no ha dado antes los 4 pasos que hemos mencionado. Son pasos que se dan metódicamente, sistemáticamente, en espiral ascendente cada vez más y mejor hasta que mueras. Pero son pasos importantes. Por eso decimos que con este último paso se cierra con broche de oro la formación del discípulo misionero. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este envío para ser testigo, mensajero y testigo de Jesucristo? Hay que responder a eso y lo he organizado así para que te quede más claro y te pueda ayudar en tu propio proceso de transformación en ese discípulo misionero que quieres ser de Jesucristo vivo. Primera pregunta, ¿quién te envía? ¿Quién envía? Segunda, ¿a quién o a quiénes? Tercera, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se hace ese envío? Cuarta, ¿cuándo se envía? ¿Y dónde se envía? Y al final, después de haber tratado esos puntos de manera breve y clara, espero, quiero darte ejemplos, tomados de la Sagrada Escritura primero y luego con mi propio testimonio. Vamos pues a proceder a explicar lo que es el quinto paso en la formación del discípulo misionero. ¿Quién envía? ¿Quién te envía? ¿Quién envía a los discípulos misioneros de Jesucristo? Él, el Maestro, el Señor, Jesucristo, que siendo Dios, el Hijo unigénito del Padre, se ha hecho hombre verdadero. Es Dios verdadero, es hombre verdadero. Ha muerto, ha resucitado, ha sido glorificado. Está a la derecha del Padre, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es el Señor de la historia universal, de la historia del cosmos, de tu propia historia personal, de mi historia. Es Él el que te envía. ¿A quiénes te envía? ¿A quiénes envía? A prójimos concretos, de carne y hueso, que tienen un nombre, que tienen una historia personal, que tienen necesidades concretas y específicas, que son muy amados por Dios y que quizá no lo saben, por los cuales Dios ha hecho maravillas, maravillas más grandes que la creación, ese cosmos que a veces nos asombra, nos deja mudos, a veces de espanto, al ver qué pequeña es la tierra, y al ver en esa tierra tan pequeña en el cosmos, qué pequeño es el ser humano, qué pequeño eres tú y yo. A veces ese ser humano, ese prójimo concreto, es el que desconoce las grandes obras que el Todopoderoso ha hecho por ese ser tan pequeño. Y te escoge a ti y te envía a ti para que le comuniques, para que le anuncies ese amor. Y hablo de eso, ¿para qué te envía? No te envía porque sí, te envía con una finalidad. Te envía para que de ellos que son tus próximos, que están cerca de ti, que en tu vida diaria, que interactúan contigo, en el mundo de la familia, los vecinos,
los compañeros de trabajo, los compañeros de apostolado, los compañeros de diversiones, los amigos, los ciudadanos en general. Por todos esos ambientes donde tú te mueves, vas a encontrarte a diario con incontables próximos, gente que está cercana a ti, y te envía Jesucristo el Señor, el Salvador y Señor, para que te hagas prójimo de ellos. La palabra prójimo se deriva de próximo, pero no significa lo mismo. Cuando Jesús le responde a un escriba, a un doctor de la ley, que le preguntó quién era su prójimo, le expuso la parábola del buen samaritano. Aquel que, siendo samaritano y por lo tanto despreciado por los judíos, como un pueblo de pecadores, de paganos, que se habían mezclado con su sangre con paganos y no merecían el título de hijos de Israel, los despreciaba el pueblo de los judíos, pues un samaritano, dice, fue el que se encontró con un hombre que había sido asaltado después de adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Había sido asaltado, robado, golpeado y estaba medio muerto, ensangrentado, yacía a la orilla del camino. Y en esa parábola que le expone nuestro Señor dice que pasó primero un sacerdote del templo de Jerusalén, alguien que se suponía era experto en la ley, y al verlo siguió su camino. Quizá llevaba prisa, quizá iba al culto, pasó de largo. Al rato pasó, dice nuestro Señor, un levita, un ministro también de menor jerarquía, pero que estaba al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. También un experto en la ley, un experto en religión. Lo ve el levita y sigue de largo. Pasa junto a esa persona que estaba asaltado y que estaba ensangrentado y muriéndose a la orilla del camino, pasa un samaritano. Alguien que para nada se suponía que era experto en religión. Alguien que era despreciado por los judíos. Y este samaritano se para. Y va de viaje de negocios. Se para. Ve, se acerca. Y al ver de qué se trata, saca lo que tiene a la mano. Saca ungüento, saca vendas, unge las heridas de ese que era un judío, su enemigo de raza, de ese pueblo que despreciaba a los samaritanos. Lo unge, lo cura con primeros auxilios. Y no contento con eso, lo sube a su cabalgadura y se lo lleva a un mesón que él ya conocía porque era un viajero frecuente por sus negocios. Se queda toda esa noche con él, no lo conocía. En principio era su enemigo de raza, su enemigo de religión. Se queda con él, vela su sueño, lo cuida. Y al día siguiente, no contento con eso, quizá el samaritano permaneció inconsciente, la persona que estaba herida permaneció inconsciente todo el día y toda la noche, sin saber quién lo había atendido. El samaritano, hablando con el mesonero, le dice, aquí está este dinero por adelantado. Cuídalo por favor a nombre mío, te lo pago por adelantado. Y si algo quedo a deberte, en mi próximo viaje me lo pagas, me lo cobras. Y se fue. Y le pregunta a nuestro Señor al experto en la ley, a ese que le había hecho la pregunta de quién era su prójimo. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que estaba malherido? Y el maestro de la ley no dudó en responder, el samaritano. Y la respuesta de nuestro Señor, pues ve tú, anda y haz lo mismo. Ser prójimo significa volverse prójimo de tus próximos. Es tomarlo y ponerlo en tus entrañas, es acogerlo, es sentir sus necesidades como las tuyas y poner todo lo que está a tu alcance para resolverlo. ¿A qué te envía el Maestro, el Salvador y Señor, a tus próximos? A que los hagas tus prójimos, a que te comportes con ellos como el buen samaritano. Esto que te acabo de relatar viene en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en los versículos 29 a 37. Es un relato bellísimo y muy aleccionador. ¿A qué te manda? Para que vayas y seas como un pescador de hombres, así como el Señor le dijo a Pedro,
ven y sígueme, yo te haré a ti que eres pescador en el lago de Genesaret, haré pescadores de hombres. Así nuestro Señor te dice, ven, yo te haré pescador de hombres. Conmigo y en mi nombre atraparás a personas para el reino de los cielos. Entonces te envía, como te decía, a eso, a que atrapes hombres para el reino de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Te envía para que anuncies, un pregonero, anuncies de manera eficaz al impulso del Espíritu Santo con su poder, al que nadie se puede resistir en la medida en que el Espíritu Santo también respeta la libertad de cada uno, para que anuncies ese amor tan grande que Dios ha demostrado. No solo ha dicho que tiene, ha demostrado en la persona de Jesucristo. ¿Qué Dios hace eso? ¿En qué religión lo hace? Un Dios que a su propio Hijo, Dios Hijo como Él, Dios Padre, lo envía y lo trata como esclavo, para que los esclavos se vuelvan hijos. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Tanto amó Dios al mundo, tanto, pero tanto, tanto, tanto. Nadie puede entender eso, que le envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo, para traerlo hacia Él, para compartir con Él la felicidad infinita que es Él y que Él tiene. Entonces te envía para que anuncies eso, te envía para que denuncies a la persona todo aquello que le está estorbando, todo aquello que no le deja experimentar ese amor personal e incondicional que Dios le ha tenido. De manera que esa persona cobre conciencia de que no es por él, no es por Dios por lo que no experimenta su amor, sino es por él y por su pecado. ¿Y en qué consiste específicamente eso? Y para que también demuestres, así como el buen samaritano no se acercó a hablar del amor de Dios, demostró lo que es el amor de Dios al que estaba malherido, para que tú también le demuestres a la persona con hechos concretos. Y en eso el Espíritu Santo te inspirará ese amor de Dios. Contra hechos no hay argumentos. Anunciando, denunciando y demostrando, a eso te envía Dios, para que te hagas prójimo de tus próximos. Y de esta manera ellos se vuelvan discípulos misioneros de Jesucristo, se edifique la iglesia y se extienda el reino de Dios. Dios necesita para edificar su iglesia de ti, de tus manos, de tus pies, de tu rostro, de tus ojos, de tu tiempo, de tu manera de ser única, irrepetible. Le haces falta a Dios, por eso te envía y te da todo lo que necesitas para que lo logres. ¿Cómo? ¿Cómo te envía? ¿Cómo puedes llevar a cabo este envío que parece o puede parecer difícil, arduo? Te puede intimidar. Dios, desde el bautismo, el ministro ordenado de parte de Jesucristo, te ungió con aceite sagrado y te dijo que la fuerza de Cristo sea contigo, que el poder de Cristo sea contigo. Y con eso te constituyó como sacerdote, como profeta y como rey del reino de Dios. Ciertamente un sacerdocio que es el bautismal, no el ministerial, no el que reciben los que se ordenan de sacerdotes, pero el sacerdocio bautismal. Y con esa unción fuiste constituido profeta y fuiste constituido rey, de manera que puedes hacer reinar a Dios en tu persona, en tu familia y en tu entorno, como una capacidad real que se te ha dado. Pues aquí se aplica. ¿De qué se trata? Dios te envía a que ejerzas el propio carisma que Dios te ha dado. ¿Y qué es carisma? Carisma es una manifestación específica del Espíritu Santo en ti, que tiene una finalidad: edificar a la iglesia, edificar al pueblo de Dios. Y hay un texto central que yo te invito a que luego repases y medites detenidamente, porque es muy rico en enseñanza y porque te va a ayudar a comprender y a sentir y a vivir mejor tu misión, tu quinto paso como misión del discípulo misionero. Es en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en los versículos del 4 al 11. Lo voy a leer textualmente porque es muy importante. Disponte a escuchar esta palabra, no es mía, es del Señor, que por mi conducto te habla y quiere sacudirte y quiere hacerte ver lo importante que eres para Él y cómo necesita de ti para su misión.
Dice el apóstol San Pablo, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, de actividades, pero un mismo Dios que obra todo en todos y por medio de todos. A cada cual, comento, a ti también y a mí también, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común, para provecho de todos. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermano, hermana que me estás escuchando, más claro ni el agua. En ti, en mí, se manifiesta el Espíritu Santo de manera particular, con un carisma, una gracia especial, un don de Dios para los demás. Y el gran reto para ti y para mí, porque de eso depende la plena realización de ti como persona, es que descubras ese carisma y con él cuál es tu misión fundamental en la vida, cuál es tu lugar en la iglesia, qué quiere Dios que seas y que hagas, porque esa misión particular, trascendental, personal, es la que le da sentido e integra toda tu vida, es la que te da identidad a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo te envía Dios? Haciendo que descubras tu propio carisma y que lo ejerzas con generosidad, para que al impulso, con el poder y la fecundidad del Espíritu Santo, que son muy grandes, y lo puedes ver desde los Hechos de los Apóstoles, que es el relato de la primitiva iglesia, qué sucedió cuando Jesucristo ascendió al cielo, cuando fue glorificado, y cuando los apóstoles recibieron la efusión del Espíritu Santo, cómo empezó a crecer la iglesia, cómo fueron enviados, y qué sucedió con ese envío, y cómo actuaba con ellos el Espíritu Santo, y cómo demostraba su predicación con señales y con prodigios. Eso lo estamos necesitando hoy. Eso es también la nueva evangelización, para un mundo globalizado que escucha de muchas religiones, que escucha de muchos dioses, que habiendo sido o nacido en la Iglesia Católica, que habiendo conocido, amado y servido al único Dios vivo y verdadero, de repente duda ante tantas corrientes, ante tantas doctrinas, de tantos países, de tantas naciones, de tantas culturas. El Espíritu Santo es el que lleva al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, con el poder, con la fecundidad del Espíritu Santo, Él te envía también para que creyendo puedas creer sin ver. No importa que no veas los resultados concretos del cumplimiento de tu mensaje, de tu misión. Procura cumplir con lo que el Señor te pide y déjale los resultados. Se aplicará en ti la palabra que le dirigió nuestro Señor a Santo Tomás Apóstol, cuando no quería creer que estaba resucitado. Le dijo nuestro Señor a Santo Tomás Apóstol: tú crees porque me has visto, porque metiste tu puño en mi costado abierto, porque metiste tus dedos en mis llagas abiertas. Eso lo pediste para creer y yo te lo concedí. Pero te digo, dichosos los que creen sin haber visto. Que se aplique esa palabra a ti, que cumplida tu misión estés en paz contigo mismo, no importa que no veas los frutos. Es una parte importante de la misión. ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo eres enviado? ¿Y dónde eres enviado? ¿A dónde? Donde menos lo piensas y cuando menos lo piensas.
Cuando te sientas, para eso se necesita ser muy dócil y sentir el llamado del Espíritu Santo y tener total disponibilidad para Él. Y eso lo puedes ver en los ejemplos. Paso a los ejemplos concretos. En la Sagrada Escritura, ¿dónde hay enviados? ¿Dónde podemos ver ejemplos de envío? De personas que son enviados para ser mensajeros y testigos de Jesucristo con palabras y con obras. Primero Jesucristo mismo, cuando envía a sus 72 discípulos, de dos en dos, y les da instrucciones, todo lo que tienen que hacer, y regresan encantados, regresan contándole a nuestro Señor las maravillas que vieron. Y dijo nuestro Señor, vi descender de lo alto del cielo a Satanás como un rayo. No se alegren por eso, no se alegren porque los espíritus inmundos se les someten, por mi poder que les he dado. Alégrense más bien de que sus nombres están inscritos en el cielo. Ahí Jesús envía a sus apóstoles. Y sobre todo, al final, en el Evangelio según San Marcos, puedes ver cómo nuestro Señor envía a sus 11 apóstoles. Los envía como un mandato obligatorio, como su testamento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, sin distinción, enseñándoles a observar y a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan, tengan la certeza de que yo estaré con ustedes todos los días, todos los tiempos, todas las generaciones, todos los siglos, en todo el cosmos, hasta el fin de los tiempos. Y dice en el Evangelio, y nuestro Señor confirmaba con hechos, con prodigios, con señales milagrosas, y ahí especifica cuáles eran lo que sus apóstoles hacían y anunciaban. Ahí tienes un ejemplo claro de quién envía, a quién envía, cómo envía y de qué se trata. Otros ejemplos brevemente relatados: el apóstol Pedro a Cornelio, un centurión, el primer pagano. Pedro pensaba que el Evangelio y la buena nueva estaba destinada solo a los judíos. Era el paradigma en el que había sido educado en la fe. Y entonces recibe una visión primero y un mandato, y dócil al Espíritu Santo se deja llevar y anuncia la buena nueva de Jesucristo a un centurión pagano que reunió a su familia y que era temeroso de Dios. Y ahí se da la primera conversión de paganos, por lo menos relatada en la Sagrada Escritura. Ahí se da un ejemplo, y te invito a que lo leas. Busca en los Hechos de los Apóstoles el encuentro de Pedro con el centurión Cornelio. Y ve ahí cómo Pedro se hace prójimo de ese próximo, cómo se acerca, le anuncia la buena nueva del amor de Dios en Jesucristo, cómo lo testimonia, cómo al orar por ellos desciende el Espíritu Santo sobre ellos de una manera formidable y empiezan a hablar en lenguas extrañas para ellos, para bendecir a Dios y glorificarlo en lenguas de toda raza y nación. Otro ejemplo, Pablo y Bernabé. En aquel entonces, la buena nueva, insisto, se pensaba que estaba restringida al pueblo de Israel. Pablo y Bernabé reciben una misión especial del Espíritu Santo. Lo puedes ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 a 3. El Espíritu Santo habla. En la Sagrada Escritura aparece muy pocas veces que el Espíritu Santo hable. Y ahí habla y les dice: resérvenme a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les tengo destinada. Y hace de ellos los pregoneros, los misioneros de la buena nueva del reino de Dios y los maestros de los paganos. De manera que empiezan sus misiones por todos los pueblos que eran no israelitas, no judíos. El envío de Felipe al eunuco, cómo el Espíritu Santo lo guía y lo lleva y le explica la escritura que estaba leyendo el eunuco para que pueda entenderla, y entendiéndola se convierta y reconozca a Jesucristo Salvador y Señor y sea bautizado y quede lleno del Espíritu Santo y de gozo. Todos esos son ejemplos que vienen en la Sagrada Escritura. Pero para terminar, para que no pienses que son ejemplos nada más del pasado, quiero hablar de mi propio testimonio. Había comentado en otros videos que yo, Sergio Abelar Morales, laico, casado, con 3 hijos, vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y quiero compartir contigo hoy, ahorita, lo que significa ser enviado con algo muy reciente, algo que viví hace días. Yo soy feligrés de la parroquia de Santa Rosa de Lima, aquí en Guadalajara.
La fiesta de Santa Rosa de Lima es el día 30 de agosto, en México al menos. Y todo este mes es muy importante, ha sido tradicionalmente importante para mí, es muy rico en gracias, en lecciones personales de nuestro Señor para mí. Y eso, añadiéndole a esto, que el día 15 de agosto celebramos una fiesta solemne muy grande, la de la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, que es una fiesta muy importante para mí en lo personal, a la que he sido devoto desde hace muchos años, desde adolescente y joven, y que también va acompañado de muchas gracias para mí. Quiero compartir contigo lo que me sucedió hace algunos días, en este mes de agosto. Acostumbro leer la palabra de Dios de la liturgia de la palabra de la misa antes. Por ejemplo, hoy, en la tarde, en la noche, leo toda la liturgia de la palabra de la misa del día de mañana. Subrayo algunas cosas que para mí son especialmente significativas. Trato de meditar sobre ellas, de entender lo que nuestro Señor me dice y luego de responderle en oración. Contemplarlo un rato agradecido y luego sacar de ahí un propósito concreto para la acción. Al día siguiente sigo con ese proceso. Antes de misa lo repaso, medito en ello y luego voy a la Eucaristía. Y ahí repaso, asimilo. En ese encuentro personal con Jesucristo en la Eucaristía diaria, retomo esa palabra y todo lo que viví el día anterior y procuro vivirla a lo largo del día. Hace días me encontré con estas ideas clave en la liturgia de la palabra para mí. Conviene que sea yo como ciego, que pudiendo ver, cierro voluntariamente los ojos y te doy mi mano, Espíritu Santo, para que tú me guíes. En algunas cosas de mi vida en las que estaba acostumbrado a ser yo el que determine el rumbo a seguir y el ritmo con el que quiero moverme, conviene en esta etapa de mi vida que cierre voluntariamente mis ojos, que te diga, aquí está mi mano y guíame a donde tú quieras y al ritmo que tú quieras. Me decía nuestro Señor, déjate guiar por mí en algunos ámbitos de tu vida. Déjame que sea efectivamente tu dueño y Señor. Me quedó claro y le dije, sí, hágase. Segundo mensaje. En la lectura se había hablado en el libro de los jueces del juez Gedeón, que se encontró con un ángel de parte del Señor, tuvo un diálogo con él y que luego le dijo, usa tu fuerza, le dijo el ángel, usa tu fuerza para ir a salvar al pueblo de Israel. Esa frase me impactó y delante de nuestro Señor meditándola me decía, usa tu fuerza, la que yo te he dado. Yo soy el que te envío. Ten confianza, ve. Pero es importante que uses la fuerza que te he dado, que no la descuides, que confíes. Tercero, hablaba de señales el Evangelio. Y entonces me venía a la mente de parte de nuestro Señor, no me pidas señales por falta de fe. Y yo no soy así. Sinceramente, delante de Dios lo digo, no soy de los que pido señales por falta de fe. Pero me decía nuestro Señor, pídeme señales para conocer mejor mi voluntad en lo concreto, mis designios, y yo te las daré. Y me quedó claro, y le dije, sí, Señor. Y empezando hoy, te pido una señal por intercesión de San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado es un santo de mi devoción, al que yo considero hermano mayor en la fe. Él es chileno, sacerdote jesuita, que nació en una familia muy pobre, que vivió desde pequeño, quedó huérfano a los 4 años de edad, vivió las carencias materiales, de afecto, de todo tipo, y que fue muy sensible toda su vida a las carencias de los más necesitados, lo que va en la mística propia, en el carisma propio de la Sociedad de Jesús, de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y entonces durante toda su vida ya como jesuita destacó por las obras de misericordia de todo tipo. Él fundó, por ejemplo, una ciudad, hogar para niños desamparados, que con el correr de los años luego dio lugar en Estados Unidos y en otros países, en México también, a lo que se llama la ciudad de los niños. Él se esforzó por organizar sindicatos sanos, por luchar porque se hiciera justicia social en el mundo del trabajo, de la economía.
Él es santo de mi devoción. Y le dije, Señor, por intercesión de San Alberto Hurtado, te pido una señal pequeñita. He tenido deseos desde hace tiempo y me siento llamado a trabajar con empresarios. Me parece que son un sector tan importante en la sociedad, con empresarios que quieren vivir su fe en el ámbito de la economía, del trabajo, de la empresa, ahí. Y también me siento llamado, Señor, siento el deseo de trabajar con gobernantes, a todos los niveles, en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal, por lo menos aquí en México. Gobernantes que han sido electos, que se sienten llamados a ser políticos y que quisieran vivir su fe en ese mundo tan difícil que parece que es irreconciliable con la fe. Ahí, Señor, me siento llamado, pero no quiero asignarme una misión no quiero asignarme a mí mismo una misión si tú no me la concedes. Dame una señal, aunque sea pequeñita. Y ese mismo día en la tarde recibo un telefonazo. Un compañero y amigo que hacía mucho tiempo que no veía, que es integrante de Empresarios Católicos Carismáticos, una asociación de Guadalajara, Jalisco. Me dice, Sergio, fíjate que platicando con el consejo directivo de aquí de esta asociación, de estos empresarios católicos carismáticos, me acordé inmediatamente de ti. ¿De qué se trata? Queremos promover la doctrina social de la Iglesia con algunos empresarios en el mundo de las empresas. ¿Qué te parece la idea? Fantástico, con mucho gusto. ¿Cuándo nos podemos ver? Agendamos una reunión y ya la hicimos. ¿Qué te quiero compartir con esto, hermano y hermana? Y con esto termino. Ser enviado es cosa de todos los días. Ser enviado es estar atento al Espíritu Santo. Ser enviado significa estar dispuesto a ser de tus próximos prójimos, a anunciarles la buena nueva del amor de Dios, a denunciar el pecado que no te deja experimentar el amor de Dios, a demostrar en lo concreto cómo Dios ama a esos prójimos de los que tú quieres hacerlos tus próximos y meterlos en tus entrañas, hacerlos entrañables para ti en el amor de Jesucristo. De que se puede, se puede. Y yo soy testigo de ello. ¿Quieres ser discípulo misionero verdadero de Jesucristo? Ahí tienes los 5 pasos de los que hemos hablado. Y el último, que es el del que hemos hablado hoy, es con el que se cierra con broche de oro ese proceso. Pero luego se repite sistemáticamente y en espiral ascendente cada vez más y mejor hasta llegar a la perfección de la caridad. Te abrazo en el amor del Señor Jesús y te deseo lo mejor a ti, a tu familia y para tu entorno. Que llegues a ser el discípulo misionero que nuestro Señor Jesucristo está esperando de ti, hombre y mujer o mujer que me escuchas.